En este video quiero hablarles de la Santísima Virgen María. Me motiva a hacerlo que pronto, más precisamente el próximo 8 de diciembre, varios hermanos se consagrarán a la Virgen después de haber hecho una hermosa preparación los 23 días de San Luis María Griñón de Montfort. En este contexto se me ocurrió hacer una charlita, un momento, compartir con ustedes un momento para hablar de María. Por supuesto que al hablar de María tenemos cuantioso material bibliográfico de los santos para tratar sobre la Madre de Jesús, pero en particular quisiera en esta oportunidad hablarles de la Santísima Virgen María a partir de los escritos del Padre Justino. Ustedes saben que el Padre Justino es el fundador de mi congregación, los padres, las hermanas vocacionistas, las apóstolas, que son las laicas consagradas, y como todos los santos, él es un gran devoto de la Santísima Virgen María. Digo santos sin miedo a equivocarme porque, como también muchos ya sabrán, el próximo 22 de mayo, el próximo 15 de mayo, el Papa Francisco en San Pedro lo canonizará junto a otros beatos. Entonces me parece importante en este tiempo de preparación para ese acontecimiento tan importante, me parece fundamental volver a sus escritos, revisarlos, y en esta ocasión quiero referirme a lo que él escribe de la Virgen en uno de sus libros que se llama Ascensión. ¿Sí? En este libro, que tuve la gracia de poder traducir y en consecuencia conozco bastante a fondo, el Padre Justino habla mucho de María, le dedica un capítulo, justamente haciéndola ver a la Virgen como si fuera aquella que está en la puerta del cielo, como aquella que es a la primera que tal vez veremos al partir de esta tierra, ¿no? La Virgen que nos lleva a Jesús seguramente sea aquella que nos reciba en nuestra hora final, en nuestro trance de este mundo al otro, y la que nos lleve hacia Jesús, hacia la Trinidad. Entonces les quiero hablar de esto, posiblemente sean varios videos en los que me vaya refiriendo a esto para no hacerlos tan extensos, ya que el material es abundante y, como podrán ver ahora a continuación, es realmente bello lo que el Padre Justino escribe de la Santísima Virgen María. Bien, lo primero que nos dice el Padre Justino es que la Santísima Virgen debe estar presente en nuestra vida antes de comenzar cualquier trabajo. Al principio del año escolar, al emprender un trabajo, ya sea secular o ya sea un trabajo que tenga que ver con nuestra vida espiritual, para nosotros los religiosos, antes de comenzar una predicación, ante el asedio que el alma puede estar sufriendo, o sea, ante una preocupación, ante una tristeza, ante una tentación, siempre acostumbramos, dice don Justino, bendecir e imponer públicamente la medalla milagrosa. Entonces, que es la medalla, dice don Justino, de la Inmaculada. Como ustedes saben, el rosario vocacionista no terminaba con una cruz como habitualmente concluye el rosario, ¿no? Sino que terminaba con la medalla milagrosa, que para la época del Padre Justino, él lo dice, era la única medalla acuñada por la propia Virgen, o sea, mandada a hacer con lujo de detalle por la propia Virgen, y que no solo tenía su imagen aplastando al demonio, como veremos en lo que sigue la meditación, la Virgen allí inmaculada, sino que también tiene la característica de que del otro lado está la cruz, contiene la cruz. Entonces, eso lo destaca mucho el Padre Justino. Ahora, él en el capítulo 110 de la Ascensión
se detiene a meditar sobre cuáles son las banderas, los estandartes que el cristiano porta, que el cristiano lleva consigo en la lucha contra sus enemigos. Esta es una imagen que nos remonta tal vez a la Edad Media, a aquellas batallas que por ahí nosotros vemos en las series de televisión, donde los distintos reinos se enfrentaban o cuando eran atacados se defendían, llevando en el frente de batalla las banderas propias del reino. Ahora, ¿cuáles son esas banderas que nosotros los cristianos debemos portar en esta lucha, esos signos que nosotros debemos portar en esta lucha contra nuestros enemigos, que como veremos después, el gran enemigo, el enemigo por excelencia, el principio de todos los males, es el demonio, es Satanás. Ahora, el padre Justino dice que el signo y la bandera del cristiano es la cruz, el Sagrado Corazón y la medalla milagrosa. Son como esas banderas, son como esos estandartes que nos hacen estar unidos en el combate contra el demonio. Repito de nuevo, la cruz, por supuesto, ¿cuántos cristianos llevamos una cruz en nuestro pecho? El Sagrado Corazón, la devoción, la imagen que tenemos que tener intronizada en nuestros hogares, y la medalla milagrosa, es decir, la Inmaculada. De hecho, el padre Justino hace toda una meditación sobre el capítulo 12 del Apocalipsis, que los invito a que lo lean. Ahora, si nos da tiempo, se los voy a leer para que puedan ver esta meditación que él hace, en donde se la nombra a la Virgen como aquel signo magno, aquel gran signo que aparece en el cielo. Es una señora vestida de sol, con la luna bajo sus pies y coronada con 12 estrellas. Esto nos dice el Apocalipsis. Estos tres signos se nos revelan gradualmente y nos revelan la realidad de la idea santificadora de Dios, que es simple y una como su santidad. No son, en realidad, dice don Justino, no son tres banderas propiamente dichas, sino que es una única realidad, porque la Virgen nos lleva a la cruz, la Virgen nos lleva hacia Jesús, la Virgen está junto a Jesús en la cruz. En la cruz el Señor nos redime, nos trae la salvación, vence finalmente al demonio, triunfa sobre la muerte, y allí a la cruz está profundamente asociada la Virgen María, que los documentos de la Iglesia la mencionan como corredentora, como aquella que nos redime junto al Hijo. Y obviamente el corazón de Jesús, del cual brota el amor que lo hace entregar su vida en la cruz, pero que también nos regala en el momento del dolor a María Santísima, como nos relata el Evangelio de Juan. He ahí a tu madre, he ahí a tu hijo, le dice a la Virgen, ¿no? Fíjense qué importante esto, porque en el momento del dolor, el Señor, y del sufrimiento físico y moral que atravesaba el Señor en la cruz, no deja de pensar en nosotros y no deja de hacernos en ese momento el mayor de los regalos, que es su propia madre. En el discípulo Juan estamos simbolizados todos los cristianos de todos los tiempos. Entonces fíjense cómo esto también nos educa, nos enseña, porque muchas veces cuando estamos atravesando dificultades, problemas, tristezas, nos encerramos, no queremos ver a nadie, nos aislamos, mientras que el ejemplo de Jesús nos anima a que en esos momentos de mayores sufrimientos más nos abramos al prójimo, más nos abramos a hacer caridad, porque con la caridad, con el amor, seremos sanados en nuestras tristezas. Bien, entonces, dice don Justino, se eleva ante nosotros la bandera de María, desplegada por la Santa Iglesia,
una bandera que ha sido llevada por los santos. También nosotros la elevemos ante los pueblos y ante cada alma, ante el mundo y ante cada corazón. En torno a ella se agrupan todos los campeones de Dios y sienten arder dentro de sí el odio por el pecado, el fuego de la virtud, y suspiran y se arrojan a Dios. La bandera de María también la portemos nosotros, que ella nos preceda, que ella nos acompañe ante el encuentro con cada pueblo, ante el encuentro con cada alma. En torno a María nos agrupemos para tomar fuerza. Fíjense esto, qué importante en tiempos donde la iglesia es tan perseguida, donde el cristianismo es tan perseguido. Don Justino nos invita a que, como si se tratara de nuestro estandarte, nos agrupemos en torno a la Virgen para emprender con más fortaleza los combates de la vida. Continúa don Justino: donde está María la Inmaculada, donde quiera que mostremos a María y donde sea que la llevemos, allí huirán los enemigos, porque ella es para todos ellos no sólo un recuerdo de la condena de Dios, sino también una ejecución siempre renovadora de esa condena de Dios. Esto es importante porque nos está diciendo que allí donde está María, que allí donde se muestra María, que allí donde se venera a María, huirán los demonios. El pueblo cristiano, a veces no profundamente catequizado, es también un pueblo en ocasiones supersticioso, y entonces que cree en supersticiones o que pone su fe en cosas que en realidad no vienen de Dios. Muchas veces creemos en los brujos, en los adivinos, en curanderos, y entonces esa misma creencia nos lleva a muchas veces preocuparnos, angustiarnos, porque pensamos que estamos maldecidos, que estamos castigados, que estamos embrujados, que estamos hechizados. Ahora, sin descartar la existencia del mal y de que existen todas estas cuestiones, ¿no? Aquí, cuando yo estaba viviendo en La Plata, siempre recuerdo el mal que hacía en los hogares y en muchas almas los umbandas que hacían cultos satánicos, magia. Bueno, fíjense que allí donde está María tenemos que tener la seguridad que huyen los demonios, que huye el mal. Claro, no se trata de ver a María como un amuleto, es decir, tengo la medalla milagrosa o tengo la imagen de la Virgen y ya de suyo estoy bendecido. No, porque se trata de a la medalla y a la imagen agregar una vida que trate de vivir según el Evangelio. Y entonces quien busca seguir el camino de Jesús, quien está acompañado y es devoto de la Virgen, entonces en esa alma, en ese hogar, no tiene cabida el demonio. Huyen los demonios porque se sienten condenados al verla. Al ver a María, los demonios se sienten condenados por Dios, y dice el Padre Justino que la presencia de María siempre renueva esta condena. Esto es importante, ¿sí? Se trata no solo de una lucha que la Virgen tuvo en el pasado con los demonios, sino que cada vez que ella se hace presente en un hogar, se renueva este combate, esta derrota, digamos así, de los enemigos de Dios. Jamás pueden someterse los demonios a María, nunca pueden acostumbrarse, se rompen la cabeza y por sí mismos huyen en lugar de exponerse a aquella humillación. De este modo, las continuas insidias del infierno fracasan si María está con nosotros. Donde sea que esté María Inmaculada, donde quiera que mostremos a María y donde sea que la llevemos, allí desciende y fluye la divina gracia.
excluye la bendición de Dios, porque entre toda la humanidad antes de la encarnación del Verbo, no hay otro centro de las complacencias de Dios más que María, que es la flor suprema y el fruto soberano de la divina gracia, dado a la humanidad y hecho nuestro. Fíjense, María es como el centro, el lugar, el espacio donde Dios encuentra plena complacencia, donde Dios se goza en habitar. En ningún lugar de la tierra, en ninguna alma antes de la encarnación de Jesucristo, obviamente, habitaba más plenamente el Señor y más se complacía de estar allí en medio del corazón de María. En este centro, es decir, en María, se enciende la luz divina de Jesús y desde este centro se irradia a todo su alrededor la acción divina para producir la formación divina de Jesús. Es decir, que María, cuando empieza a reinar en nuestros corazones, va generando, va aumentando el amor a Jesús, va formando en nosotros. Ella, dice el Padre Justino, que constantemente nos visita, por eso el misterio de la visitación de María a Santa Isabel es uno de los misterios que más venera el Padre Justino, porque dice que no solamente la Virgen visitó a Isabel en aquella oportunidad, sino que perpetuamente está visitando a las almas que la invocan con devoción. Por eso el Padre Justino es devoto de la perpetua visitación de María a las almas. La celebramos a la fiesta del 31 de mayo. Luego continúa don Justino: así como Jesús hostia, Jesús Eucaristía, se ha confiado a los sacerdotes, ¿sí?, para la oblación, para la consagración, para la elevación, para la comunión, para la procesión. Son actos que realizamos nosotros los sacerdotes, ¿sí? A Él lo consagramos, a Él, a Jesús hostia, lo elevamos, lo mostramos al pueblo, lo llevamos en procesión. Así, la Virgen se ha confiado a todas las almas, no solo a las sacerdotales, sino a todas las almas, pero entre todas esas almas, evidentemente hay quienes escuchan este llamado de María a ser los difusores de su devoción. Y hay otros que la ignoran, que la desconocen. María tiene una maternidad sobre todo el género humano, pero muchos rechazan esta maternidad y son entonces, es sobre todo la madre de los creyentes. María entonces quiere y espera que nosotros, sus devotos, sus hijos predilectos, la elevemos, la llevemos y la invoquemos en nuestras cosas, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones, en los vínculos, en todo aquello que tiene que ver con nuestra vida y con el reino de Dios. Bellísimo este párrafo del Padre Justino, ¿sí? Así como al sacerdote, y solo al sacerdote se le confía el ministerio eucarístico, solo a él se le confía el convertir el pan y el vino en cuerpo y sangre de Jesús, solo a él se le confía mostrarlo al pueblo, distribuirlo al pueblo, solo a él se le confía llevarlo en procesión por las calles, pienso sobre todo en el Corpus Christi, ¿no? Llevarlo a los enfermos, aunque ciertamente tiene ayudantes el sacerdote como los ministros extraordinarios de la comunión, extraordinarios porque no es el oficio propio, sino que ante la escasez de sacerdotes y demás, los sacerdotes comparten, solicitan su ayuda en algunos de los servicios eucarísticos. Así entonces, como la Eucaristía se nos confía a los sacerdotes, la Virgen se nos confía a todos los cristianos. Es un tesoro también, dado por el mismo Jesucristo. En la última cena, Jesús les da ese tesoro para que lo protejan, para que lo custodien, para que difundan su amor,
le da el tesoro de la Eucaristía a los apóstoles. Pero en la cruz le confía a Juan y a todos los cristianos el tesoro de su madre, el tesoro de María. Bien, entonces todos y la Virgen espera y quiere que todos la elevemos, la llevemos, la invoquemos en nuestras cosas, en nuestros trabajos, en las relaciones, en los vínculos que tenemos. Imagínense qué hermoso pensar en los vínculos familiares, los esposos que ante las dificultades o ante las alegrías invoquen a la Virgen, los padres con los hijos, los hermanos, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, dice don Justino que la Inmaculada Concepción nos manifiesta especialmente el programa y el ideal de todo cristiano, que básicamente, les voy resumiendo su escrito, básicamente se sintetiza en odiar al pecado, ser enemigos del demonio, buscar cada día ser más santos alejándonos del mal, porque evidentemente ella es la Inmaculada que nunca tuvo pecado, que nunca cedió ante la tentación. Entonces, al ver a la Inmaculada, una de los ideales que tenemos que tener como cristianos es este odio al demonio, esta lucha contra el pecado. Y lo otro es que al verla Inmaculada, encontramos en ella la síntesis de todas las virtudes. O sea, encontramos en ella la perfecta caridad, la perfecta humildad, la perfecta sencillez y pobreza, la perfecta fe, la perfecta esperanza en medio del dolor, del sufrimiento. Allí ella está esperando, confiando en que Dios no la abandonará. Bien, como para ir terminando, les decía entonces que el padre Justino en este capítulo habla o se detiene mucho a meditar en el pasaje del Apocalipsis, del capítulo 12. El Apocalipsis es un libro de la Biblia que está lleno de simbolismos, y al leer este libro no tan fácilmente lo comprendemos, ¿sí? Aunque en este capítulo que les quiero leer, que es el capítulo 12, nos damos cuenta, al menos cualquiera que agarre la Biblia y que se ponga a leerla, va a percibir lo esencial. Ahora bien, el padre Justino dice que la iconografía, es decir, el arte, nos presenta a María Inmaculada generalmente en el momento final de su de su lucha contra el demonio, ¿no? Por eso usualmente vemos las imágenes de la Inmaculada ya como elevada mirando al cielo, ¿no? La vemos revestida de color blanco, la vemos revestida en un manto celeste. Fíjense que según muchos historiadores, Manuel Belgrano, gran devoto de la Virgen, consagrado a ella, la nombró generala de sus ejércitos, se inspiró para crear la bandera argentina en la Inmaculada. Él era terciario dominico, si no me equivoco, ¿no? Era un hijo de Santo Domingo. Entonces se inspiró en la Inmaculada, es uno de los próceres argentinos, uno de los políticos más destacados por su pobreza, por su sencillez, por su patriotismo. Y entonces él, el creador de la bandera inspirado en la Virgen, le dio a nuestra bandera los colores celestes y blancos, ¿no? Entonces la iconografía, el arte, nos pinta a María de esta manera, con la serpiente bajo sus pies, aplastándole la cabeza y ya como ascendiendo al cielo. Sin embargo, el discípulo Juan, en el libro del Apocalipsis, nos muestra la lucha de María contra el demonio. Nos la presenta a la Virgen en pleno combate contra el demonio. Les voy a leer el capítulo de la Biblia en la que se hace referencia a esta lucha.
Es el capítulo 12. Les pido que tengan un poquito de paciencia. Si quieren, pueden pausar el video, ir a buscar una Biblia y con la Biblia también en sus manos ir confrontando. Yo estoy usando la del pueblo de Dios, puede que ustedes tengan otra y entonces la traducción no coincida. Miren, a mí este capítulo hacía un tiempo que no lo leía, lo leí y uno siempre en la Biblia encuentra cosas nuevas y realmente es bellísimo este capítulo 12. Dice así: y apareció en el cielo un gran signo. Aquí, a partir de este signo, se toma el Padre Justino para hablar de todo lo que ya les dije, de María como el estandarte, como la bandera que portamos, que llevamos en nuestras luchas. Entonces apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en su cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Y apareció en el cielo otro signo, un enorme dragón rojo como de fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en cada cabeza tenía una diadema. Las diademas, dice el Padre Justino, estas coronas, por decirlo así, que portaba sobre sus cabezas, nos hablan de un ser orgulloso, de un ser que se siente poderoso, imponente. Por un lado tenemos a la mujer embarazada, frágil, y por el otro lado tenemos a este dragón rojo como el fuego, que aparece con 7 cabezas, que aparece con 10 cuernos, y en cada cabeza una diadema, una corona, es decir, aquel que se siente el dueño, el rey, aquel que quiere gobernar, aquel que se siente el todopoderoso. Su cola arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra, los demonios. El dragón se puso delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. O sea, el demonio que busca atacar a Jesucristo, al Hijo de Dios. La mujer tuvo un hijo varón que debía regir a todas las naciones con un cetro de hierro. Pero el hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono. Es decir, vamos a ver lo que nos dice el Padre Justino interpretando este texto. El hijo ignoró al demonio y fue al lugar que le correspondía, el trono elevado junto a Dios Padre. Y la mujer huyó al desierto, donde Dios le había preparado un refugio para que allí fuera alimentada durante 1270 días. Entonces se libró una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Por eso también encontramos muchas veces generalmente, siempre, las imágenes de San Miguel Arcángel, a quien invocamos justamente en estas batallas contra el demonio. Encontramos las imágenes al ángel aplastándole la cabeza al dragón. Y y el demonio contraatacó con sus ángeles, pero fueron vencidos y expulsados del cielo. Y así fue precipitado el enorme dragón, la antigua serpiente, llamada Diablo o Satanás, y el seductor del mundo entero fue arrojado sobre la tierra con todos sus ángeles. El demonio arrojado a la tierra, Satanás con sus ángeles malvados. Y escuché, dice San Juan, y escuché una voz potente que resonó en el cielo: ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su Mesías, porque ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Ellos mismos lo han vencido gracias a la sangre del Cordero. Pensemos los santos que han vencido al demonio por aceptar a Jesucristo en sus vidas. Bien, continúa que se alegren entonces el cielo y sus habitantes, pero ay de ustedes, tierra y mar,
porque el diablo ha descendido hasta ustedes con todo su furor, sabiendo que le queda poco tiempo. El dragón, al verse precipitado sobre la tierra, se lanzó en persecución de la mujer que había dado a luz al hijo varón. Aquí comienza el combate, este demonio que busca a la mujer, a María, para enfrentarse. Por supuesto, hermanos, estoy haciendo una exégesis muy sencilla de esto, que ustedes pueden profundizar sobre este texto. Como ven, este texto es fundamental para la teología por las informaciones que nos da respecto a cómo habría sido antes de la creación del mundo, incluso esta, digamos, separación del ángel más bello creado por Dios, esta separación de él por la soberbia, ¿no? Cómo se configuró entonces este ángel el enemigo de Dios y cómo arrastró tras sí a otros tantos, ¿no? Es decir, estamos hablando de, entre comillas, la creación del infierno, como aquel espacio alejado de Dios, aquel espacio en el que están los que odian a Dios. Y cuando digo un odio ontológico, un odio profundo, no aquellos que no lo conocen o que con la boca profesan un ateísmo y demás, cuya salvación o condenación no podemos directamente afirmar, ¿no? El dragón entonces, al verse precipitado sobre la tierra, se lanzó en persecución de la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero la mujer recibió las dos alas de la gran águila para volar hasta su refugio en el desierto, donde debía ser alimentada durante 30 años y medio, lejos de la serpiente. La serpiente vomitó detrás de la mujer como un río de agua para que la arrastrara. Pero la tierra vino en ayuda de la mujer, abrió su boca y se tragó el río que el dragón había vomitado. El dragón, enfurecido contra la mujer, se fue a luchar contra el resto de su descendencia, los hijos de la mujer, contra nosotros, los cristianos, contra los hombres. Dice aquí, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y poseen el testimonio de Jesús. Fíjense qué texto, qué texto. No quiero hacer el video tan extenso, voy a resumirles un poco el pensamiento del Beato Justino. Entonces dice que en esta lucha del demonio tenemos como dos momentos. Un primer momento en el que el demonio se lanza sobre el Hijo, quiere atacarlo, pero el Hijo, el hombre Dios, lo ignora y es elevado al trono de la divinidad, sin preocuparse por entrar en lucha con el dragón, como hemos visto recién. No hay mayor humillación para el dragón que este gesto de ni siquiera darse cuenta de él, como si no existiese para nada. Son los ángeles fieles, encabezados por Miguel, los que lo expulsan para siempre del cielo, en el cual nunca más tendrá lugar. No hay posibilidad de conversión para el demonio y para los ángeles malos. Entonces, fíjense, lo que destaca el padre Justino es este gesto de ignorar por parte de Jesucristo al demonio. Y quienes lo atacan, quienes lo expulsan del cielo, son Miguel y sus ángeles buenos. Ahora, después hay un segundo momento en esta batalla. El campo de batalla, dice entonces el padre Justino, es trasladado a la tierra. La furia del dragón, incluso la furia más bestial, es ahora contra los hijos de María, que son el cuerpo místico de Jesús, nuestro jefe divino. Pero incluso aquí vemos a la Virgen triunfante peleando contra el enemigo. La madre repite el gesto divino del Hijo. Recibe de lo alto dos grandes alas. En otro pasaje de la Ascensión, el padre Justino dice que las dos alas que nos elevan a Dios
son la oración. Fíjense qué importante esto. Me viene a la mente porque aquello que nos logra hacer vencer al demonio es la oración y es la humildad. La virtud de la humildad, que no es la principal, cuando Santo Tomás habla de las virtudes, no la pone como una virtud cardinal, como una virtud de las primeras, pero sin embargo habla de ella como la virtud más bella y una de las que más agrada a Dios. Entonces la Virgen, nos dice el texto que recién les leía del Apocalipsis, recibe dos alas que la hacen elevarse a Dios. Gira los hombros y le da la espalda al dragón. Este gesto lo confunde, desconcierta todos los planes, anula todas sus insidias, le hace perder la cabeza y destroza los pensamientos de su cerebro fulminado. La Virgen ha retomado el vuelo, aquel vuelo del que el dragón ya no es capaz, hacia el cielo, que no es más para él, que para él es un desierto al que teme más que al infierno. Ahora, claro, el demonio, incluso escuchábamos, dice el Padre Justino acá, queda desconcertado, le hace perder la cabeza, el demonio vomita de la ira, de la bronca, quiere ahogar en su vómito a la mujer, que sin embargo es rescatada por estas alas, por esta tierra que se abre. Todo esto, estos son elementos simbólicos, por supuesto, ¿no? Pero dice el Padre Justino, y con esto quiero cerrar, que simple, ingenuo, infantil y hasta humillante parece el gesto de dar la espalda, no por miedo, sino para desarmar, dice el Padre Justino en la traducción al español, ¿no? Para desarmar, para desarticular, para vencer al enemigo, para humillarlo, para anular todo su poder. En este gesto está la sabiduría de Dios. El movimiento en dirección opuesta nos enseña el único medio, la única cautela contra las caídas mortales, y nos revela y comunica la única gracia de victoria segura contra todo peligro mortal. Con esto quisiera terminar, porque en definitiva lo que nos está diciendo el Padre Justino es un principio ascético que está muy presente en todos los autores espirituales. Él nos presenta a María y a Jesús como modelo. Huyeron, no porque no tuvieran el poder, sino para desarticularlo. Piensen cuántas veces cuando alguien nos ataca, cuando una persona nos ataca, nos pelea, cómo a veces el silencio, una respuesta sencilla, no continuar con el conflicto, desarticula. Bien se dice aquí en Argentina al menos que para pelear se necesitan dos, y si no me encontrás a mí, entonces no hay pelea. Es algo así. O sea, la pelea de la Virgen consiste en esta ocasión en huir, en darle la espalda, en ignorar, no porque no tenga el poder, sobre todo Jesucristo. La Virgen lo tiene, digamos, participado, como todos los cristianos, al ser cuerpo místico de Cristo, de Cristo, sí, Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo, participamos de su gracia, tenemos los poderes que nos vienen de Él mismo para poder enfrentar al demonio. Pero entonces, les decía, los autores espirituales muchas veces nos hablan de la huida como un medio eficaz para no caer en la tentación. A veces a los males hay que afrontarlos. A veces cuando son grandes las tentaciones, más vale huir de las ocasiones próximas, como decimos en la oración del pésame que rezamos cuando nos confesamos. Me comprometo a evitar las ocasiones próximas, porque obviamente si nos paramos de frente a la tentación, nuestra fragilidad muchas veces nos hace caer. Esto lo dicen los autores sagrados, los autores espirituales, incluso los santos también,
con respecto a los pecados de la pureza, ¿no? Lo podemos pensar también en las cuestiones de la caridad, en las cuestiones del dinero. O sea, si yo a veces me expongo a la tentación y corro el riesgo de caer si soy frágil. Lo saben perfectamente las personas que luchan contra los vicios. Entonces más vale, si mi pecado dominante es la gula, si mi pecado o mi inclinación es hacia el alcoholismo, la falta de sobriedad, ¿no? Entonces más vale evitar tener comida en demasía en la heladera, tener bebidas alcohólicas. Si mi pecado es el juego, más vale evitar pasar por un casino, jugar a la lotería, alejarme de eso, y ahí entonces empieza la victoria, la victoria. Bueno, hermanos, les he querido hablar un poco de la Virgen, en particular, como han visto, me he referido más a la Virgen como nuestro estandarte, la Virgen Inmaculada, aquella como que nos es confiada, aquella que debemos difundir, elevar, compartir, anunciar en medio de las personas antes de cada actividad importante. Me he querido referir a la Virgen como aquella que combate con nosotros en nuestra lucha contra el demonio, que nos enseña que se convierta en un referente en la lucha contra el mal, en el odio al pecado y en la plenitud de las virtudes. Y bueno, cierro simplemente diciéndoles que en la próxima les quiero hablar de seguir profundizando la devoción del Padre Justino a María, en particular guiado por San Luis María Griñón de Montfort, porque todos nosotros, los hijos de la Madre, estamos llamados a consagrarnos a ella como si fuéramos sus siervos, sus esclavos. En realidad nos consagramos a Jesús como sus esclavos a través de María. Todo hacerlo, cita el Padre Justino el pensamiento de San Luis María Griñón de Montfort, todo hacerlo con María, por María, para María. Bonito. Con María, por María, para María, en María. María nos lleva a Jesús. No le idolatramos, amamos y adoramos a la Trinidad, pero María es la criatura creada por Dios más perfecta que nos lleva de un modo eminente a la Trinidad. Ojalá entonces, hermanos, que esta charlita les haya ayudado un poco para crecer en su amor a la Virgen y los incentive a ser más devotos de la Madre. Que Dios los bendiga. Estoy haciendo esta charlita el 26 de noviembre y ya estamos próximos a comenzar nuestra novena de la Inmaculada y ya muchos hermanos están próximos a consagrarse en el Día de la Virgen. Todos aquellos que quieran consagrarse a través del método de San Luis María Griñón de Montfort, querido y difundido por el Padre Justino y los vocacionistas, pueden contactarse conmigo a través de las redes virtuales y ponerse al tanto de cómo, cuándo hacer esta consagración como esclavo de Jesús por María. Que Dios los bendiga y los proteja siempre.